Bueno, tenemos este ejercicio. Dice, a un paciente se le hará una transfusión sanguínea. La sangre fluirá a través de un tubo desde una botella elevada hacia una aguja insertada en la vena. Vamos a ir anotando las dos que nos den. El diámetro interior de la aguja de 4 centímetros de largo. Entonces de largo, 4 centímetros. Nos están diciendo que el diámetro de esta aguja es de 0,4 milímetros. El diámetro es de 0,4 milímetros. Y la tasa de flujo requerido es de 4 centímetros cúbicos de sangre por minuto. Entonces, el flujo quiere decir caudal. ¿Qué es el principio de Puzzle? Creo que se llama. Entonces, cuando nos están hablando de un flujo de agua que recorre, nos está hablando de la ley de Puzzle, el cual es, ya lo anoto, primero 4 centímetros cúbicos sobre minuto. La ley de Puzzle es esta y se refiere al flujo de agua que hay en un tubo. Entonces el flujo de agua va a ser pi, el radio, a la 4 sobre la diferencia de presiones sobre 8, la viscosidad del fluido por la longitud. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la longitud, tenemos el diámetro, que sacando la mitad podemos sacar el radio, tenemos el caudal, nos faltaría solamente la viscosidad para poder despejar la diferencia de presiones. Entonces, primero vamos a convertir todo esto a sistema internacional. Entonces 0,04 metros. El diámetro sería 0,4 por 10 a la menos 3 metros. El caudal sería 4 por 10 a la menos 6, porque está en centímetros cúbicos, metros cúbicos, sobre un minuto son 60 segundos. Esto simplificado sería un quinceavo por 10 a la menos 7 metro cúbico sobre segundo. Entonces, como dijimos, vamos a despejar el diferencial de presión. El diferencial de presión sería entonces 8, la viscosidad por L por el caudal, todo esto está multiplicándose, sobre pi r a la 4. Como podemos ver, nos falta la viscosidad, sería el único dato que nos falta, pero esa la podemos buscar en internet o en los libros, tienen unas tablas, y pues yo encontré que era 3,5 por 10 a la menos 3 pascales sobre segundo. Esta sería la viscosidad, según lo que encontré. Entonces, reemplazamos para que nos dé 8 por 3,5 por 10 a la menos 3 por la longitud 0,04 por el caudal, que es un quinceavo, por 10 a la menos 7, todo sobre pi por el radio, que sería la mitad del diámetro, podría ser 0,2 por 10
a la menos 3. Esto nos daría, según la calculadora, 1485,446 pascales. Entonces, como ya tenemos este dato, vamos a cogerlo. Tenemos el diferencial de presión. Tenemos el diferencial de presión, pero nos están preguntando la altura. Entonces vamos a coger y vamos a relacionar esa presión con una ecuación que sabemos que involucra la presión y la altura. Entonces esta sería la presión, sería igual a la presión sería igual a la densidad de la sangre por la gravedad por la altura. Entonces aquí normalmente uno pensaría que solamente sería despejar la altura, porque tenemos el resto de datos. Nos faltaría la densidad de la sangre, que también sería encontrarla en las tablas, pero aquí lo que acabamos de hallar es la diferencia de presiones. ¿Por qué la diferencia de presiones? Porque hay una presión diferente de la que hay en la botella a cuando empieza a entrar a la vena. Hay una diferencia de presiones. La presión cambia. Entonces, la presión de entrada va a ser menos la presión de salida, porque el líquido está fluyendo hacia la vena. Va a ser igual al diferencial de presiones. Tenemos el diferencial de presiones. Y según los datos, aquí nos dan la presión de la sangre sobre la presión atmosférica. Entonces, vamos a coger la densidad de la sangre. Yo encontré que era 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Y la presión que nos están dando es la presión de salida. Entonces la presión de salida serían 18 torr, que convirtiéndolo a sistema internacional sería 2399,8 pascales. Tenemos la presión de salida y la diferencia de las presiones. Podemos entonces hallar la presión de entrada, que sería la diferencia de presiones más la presión de salida. La presión de entrada sería entonces la diferencia de presiones nos dio, aquí lo anoté, 1485, eso es un 4, 446 más la presión de salida, que es 2399,8, sería igual entonces la presión de entrada a 3885,246. Ya tenemos la presión de entrada y esta es la presión que vamos a usar para reemplazarla en esta ecuación de presión. Entonces vamos a reemplazarla, vamos a dejarla aquí al ladito, vamos a reemplazarla. Entonces la presión, vamos a cogerla aquí, la presión. Entonces primero vamos a despejar la altura, que lo que nos están pidiendo sería la presión sobre la densidad de la sangre por la gravedad. Entonces la altura sería igual a 3885, se me borró la que tenía aquí, 246 sobre la densidad, que es 1050, kilogramo sobre metro cúbico
por la aceleración de la gravedad, que esta vez lo vamos a tomar como 9,81. Entonces aquí la altura sería 0,377 metros. Entonces esta sería la altura que nos pide. Sería la altura a la que se tiene que colocar la botella. Sí, sería la altura a la que se tiene que colocar la botella. Entonces dice, nos determine la densidad y el caudal. Entonces la densidad ya la tenemos. El caudal, la viscosidad. A partir de las tablas, la presión de la sangre es de ya. Entonces ya, ahí está el ejercicio. Solo nos pedían la altura. Y pues era necesario buscar la densidad y la viscosidad. Bueno, este ejercicio creo que es más fácil que el otro porque es aplicar trigonometría, pues los principios de la presión. Entonces vamos a ver. Una casa en el fondo de una colina recibe suministro de agua mediante un tanque lleno de 5 metros de profundidad y que está conectado a la casa mediante una tubería que mide 110 metros de largo, en un ángulo de 58 grados, desde la horizontal. Determine la presión manométrica. Entonces vamos a anotar primero los datos. Entonces la altura del tanque sería 5 metros. 5 metros, sí. Sería la longitud del tubo. Serían 110 metros. Y el ángulo sería 58 grados. Y ya, no nos está pidiendo nada más de datos. Entonces, para encontrar la presión manométrica, determine la presión manométrica del agua. Entonces vamos a determinarla. Para hallar la presión manométrica vamos a encontrar la altura total. Para encontrar la altura total tenemos que aplicar trigonometría. Entonces aquí hay un triángulo rectángulo. Bueno, no me quedó bien, pero hay un triángulo rectángulo. Podemos aplicar la ley del seno, que sería el cateto opuesto, que sería esta parte que necesitamos, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa la tenemos, que es la longitud más larga del triángulo. Son 110. Entonces sería, voy a hacerla acá, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es lo que necesitamos? El cateto opuesto, que es el que está enfrente del ángulo, para determinar esta altura. Entonces necesitamos despejar el cateto opuesto. Cateto opuesto sería el seno por la hipotenusa. El cateto opuesto por la hipotenusa. Entonces la altura total, llamémosla total, sería igual al seno del ángulo. El ángulo son 58 grados por la hipotenusa, 110 metros, pero aquí hay una partecita que nos falta y es este otro tanque, que son 5 metros. Entonces solamente es sumárselos, más 5 metros más. Sería operar esto en la calculadora, que la altura total sería 93,285 más 5, la altura total sería entonces 98,285.
Entonces, ¿por qué estamos hallando la altura total? Porque tenemos una ecuación, otra vez, que nos relaciona la presión con la altura. Entonces, otra vez, la misma ecuación. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, sería cuestión de aprenderse las ecuaciones, ver qué nos pide cada una y poder relacionarlas entre sí para poder sacar los datos que necesitamos. Sería entonces la presión igual a la densidad del agua, agua sería 1000 o 1 por 10 a la 3 kilogramo sobre metro cúbico. Si me apreso a otra vez, presión, digo densidad por la gravedad por la altura, que la acabamos de hallar, 98,285. La presión manométrica sería entonces 96, no, 964.175,85 pascales. Esta sería la presión manométrica. Entonces la B dice, ¿a qué altura podría llegar el agua si saliera verticalmente desde una tubería rota frente a la casa? Entonces, por ley de conservación de la energía, yo diría que el agua debería llegar a la misma altura porque sale con la misma presión. Simplemente sería como despejar la altura de aquí. Y ya conocemos la gravedad, la densidad y la presión con la que va a salir el agua y nos va a dar lo mismo. Nos va a dar 98,285 metros. Entonces sería la misma altura. Y listo, ya están los dos puntos.